Saludos a todos. Este momento vamos a simular este circuito. Como ven, está compuesto de 8 resistencias, una fuente de voltaje directa y, como siempre, la conexión a tierra para que el circuito funcione correctamente en la plataforma Multisim. Entonces, como vemos aquí, los pasos que vamos a seguir, que nos piden, las recomendaciones que nos hacen y nos piden también, es simular el circuito o en MATLAB. En este caso vamos a simularlo en Multisim. Obtenga las siguientes mediciones utilizando los sensores de voltaje y corriente. Bueno, nos piden el voltaje y el corriente en la resistencia RL, que es esta resistencia de aquí, el voltaje y la resistencia de Thevenin entre el punto A y B. Aquí no lo han señalado, pero son estos dos puntos que están al lado de las resistencias A y B. Y reconstruir después el circuito utilizando el equivalente de Thevenin calculado y medir el voltaje de la resistencia RL. Y bueno, vamos a comenzar. Saludos a todos. En este momento, mi nombre es Daniel Alarcón. En este momento vamos a hacer una simulación en Multisim. Y bueno, como vemos, el circuito tiene 8 resistencias, una fuente de voltaje DC de 10 voltios y la conexión a tierra para que pueda funcionar correctamente. Nos piden pasos como reemplazar la fuente de 10 voltios por una que pertenezca a una plantilla. Suponemos que nos hablan de la plantilla NIP Elvis 2, que eso la encontramos en Multisim. También dice: utilice los criterios del teorema de máxima transferencia de potencia para determinar el valor de la resistencia de carga RL. Eso se lo consigue con la resistencia de Thevenin. Y realice las mediciones de voltaje, corriente y potencia de la resistencia de carga RL. Una vez ya encontrado, ¿no? Realice las 10 variaciones del parámetro RL para graficar la curva potencia versus resistencia de la carga RL. Bueno, eso tenemos que hacer una especie de gráfico dándole los valores que nos piden. 10 valores nos dicen que la separación entre ellos sea de 50 ohmios y sean 5 valores menores a la resistencia RL y 5 valores mayores. Entonces comencemos. Bueno, ya estamos en la plataforma Multisim y vamos a comenzar a simular el circuito. Primero llevamos rápidamente las 8 resistencias que la componen. Vemos aquí un resistor, le ponemos OK. No va a salir otra vez, ponemos 8 veces porque son 8 resistencias para comenzar a hacer el circuito de una forma más ágil. También de una vez sacamos la fuente y la conexión a tierra. Bueno, y comenzamos a ubicar las resistencias. Y así ubicamos las 9 resistencias, las 8 resistencias, perdón. La fuente está en este lugar, esta posición, y la conexión a tierra está por acá. Procedemos a unir los puntos.
Ahora ponemos los valores. La fuente es de 15 voltios, la que nos solicitan. Cambiamos, esta es de 220 ohmios. Esta resistencia es de 120 ohmios. Esta resistencia es de 100 ohmios. Esta resistencia es de 330. Esta de aquí es de 270. Esta de aquí es de 220. Esta de 150. Y esta finalmente es de 120 ohmios. Y tenemos todas las cantidades correctas. Ahora sí, el primer paso que nos piden, una vez armado el circuito y con todos los valores, es medir el voltaje y la resistencia y la corriente en la resistencia de carga RLE. Esta le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner RL en la bola. Ustedes pueden cambiarle el nombre que ustedes necesiten. Y vamos a medir el voltaje de esa resistencia, por eso llamamos el multímetro. Y el voltaje siempre se mide en paralelo al elemento. El voltaje de un elemento se lo mide en paralelo al elemento. Entonces, bueno, lo conectamos en paralelo a la resistencia y vemos que está en voltaje. Ya está en voltaje, ponemos a correr el circuito. Y nos sale que mide 3.663 voltios. Es el voltaje de la resistencia RL. Bueno, también nos piden medir la corriente de la resistencia. Pues sacamos este valor. Para medir la corriente siempre es en serie con la resistencia. Bueno, en serie con el elemento. En este caso es la resistencia la que vamos a medir. Entonces es en serie con esa resistencia. Modulamos aquí el amperaje y ponemos a correr el circuito. Y nos sale que es 11.101 miliamperios. Bueno, y ahora vamos a medir el voltaje y la resistencia de Thevenin, que es lo que nos piden en el segundo punto. Y es para medir estas dos cantidades, tenemos que sacar la resistencia de aquí, del circuito, porque aquí es que vamos a medir la resistencia y voltaje de Thevenin, que significa de esta resistencia. Sacamos esta resistencia del circuito, medimos el voltaje y también el ohmiaje. El ohmiaje, claro, tendríamos que sacar la fuente. Entonces vamos a medir primero el voltaje, ya que la fuente está conectada. Perdón, me olvidé de sacar esto. Y aquí vamos a medir el voltaje, lo calibramos en voltaje y ponemos a andar el circuito. Nos mide 6.542 voltios. Ese es el voltaje de Thevenin. Entonces paramos el accionar del circuito y vamos a medir ahora la resistencia de Thevenin. Para eso tenemos que quitar esta fuente y aquí hacer una conexión. Y aquí calibrar en ohmiaje. Y ponemos a rodar el circuito. Y esta sería la resistencia de Thevenin. Entonces paramos el circuito y acuérdense de este valor y del voltaje también. Este es 259.335 ohmios, es la resistencia de Thevenin. Ahora lo que nos pide el siguiente punto es reconstruir el circuito utilizando el equivalente de Thevenin y medir nuevamente el voltaje en la resistencia de carga RL. Entonces
lo que nos están diciendo es que según el teorema de Thevenin, que ahora que medimos la resistencia de Thevenin, que es la equivalente de todo el circuito, menos la que quitamos, entonces ahora podemos rearmar el circuito con una sola resistencia y con el valor de la resistencia de Thevenin que acabamos de sacar, que es 259.335. Y también en la fuente tendríamos que poner el voltaje de Thevenin, que es 6.542, que es lo que calculamos también antes de esto, y la otra resistencia, que sería la resistencia RL. Entonces vamos a desconectar esto, tenemos que rearmar el circuito. Esto lo podemos dejar ahí. Buscamos la fuente, la ponemos, no queremos otra cosa. Aquí tenemos que poner el voltaje de Thevenin, que era 6.542 voltios. Y en la resistencia de Thevenin que encontramos, que era 259.335 voltios. No voltios, perdón, ohmios. Por poner el valor estoy confundiéndome. Y aquí tenemos que poner lo que vale la resistencia RL, que es 330 ohmios. Ahora lo que vamos a hacer es medir otra vez el voltaje aquí en esta resistencia, como lo medimos en antes cuando estaba todo el circuito compuesto de las 8 resistencias y la fuente. Calibramos en voltaje y ponemos a rodar el circuito y nos sale 3.663 voltios, que es la misma cantidad que habíamos medido, es el mismo voltaje que habíamos medido al inicio cuando estaban todas las resistencias y la fuente. Cuando medimos, acuérdense, la resistencia, esta resistencia RL al principio, nos salía esta cantidad de este voltaje. Entonces, con eso hemos comprobado que el teorema de Thevenin es efectivo para calcular el voltaje y la resistencia, o el voltaje y la corriente en un elemento de un circuito grande, que se puede reducir a un circuito sencillo como este. Bueno, hasta ahora esta ha sido la práctica y ha sido una buena práctica de simulación sobre la teoría de Thevenin. Y bueno, será hasta una próxima ocasión en donde podremos seguir dando nuestro paso a paso en simulación de circuitos eléctricos de electricidad básica. Y espero que estén bien. Hasta pronto.